estamos otra vez listos para el próximo caso del día de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita de la escritora británica Jane Austen, que dice, mire qué cita más buena: hacer el bien no siempre conduce a un buen final. Que pasen los litigantes. Yo me siento culpable, le voy a pedir perdón una y mil veces, las veces que sean necesarias, pero que no se vaya. Con disculpas no se pagan los daños que causó en mi vida. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Stephanie, tú eres la demandante. Dime quién es Alberto, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a pedirle a Alberto que vayamos a una terapia de pareja porque hace unos 15 días nosotros nos íbamos a casar, pero por diligencia mía, él rompió el acta de matrimonio para casarnos. Yo estoy embarazada. ¿Cuánto tiempo de embarazo tienes? 2 meses. Estoy embarazada. Realmente fue por una broma. Él ya no quiere saber nada de mí. Por una broma mía le colocaron un DUI. A ver, espera, a ver, para que tú me cuentes los hechos. Pero antes quiero saber, ¿cuánto tiempo de relación llevan? Nosotros llevamos 1 año. Nosotros nos conocimos en el college. Nosotros desde que nos conocimos sentimos una gran química entre los dos. Queríamos mudarnos juntos, no podíamos. Él vivía con su hermana, yo vivía con mis amigos. No podíamos mudarnos porque los dos teníamos compromisos de renta. Cuando hace 2 meses yo salí embarazada, se lo conté a él. Nosotros nos quedamos en shock ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, seguimos para adelante, hablamos con las personas con las que vivíamos. Ellos nos dijeron, listo, no se preocupen, adelante, felicidades por su bebé. Nosotros nos mudamos, encontramos un apartamento, nos mudamos juntos, todo era feliz, era una relación demasiado bella. Era bella. Bueno, hace 15 días yo cumplí años. Mis amigos me habían hecho como algo para ir a una discoteca, me habían dicho. Yo le dije a él, mi amor, mira, mis amigos me están invitando para ir a una discoteca. Él me dijo, está bien, mi amor, aunque a él no le gustan esos sitios, él aceptó porque era mi cumpleaños. Nos fuimos a la discoteca, todos empezaron a tomar sus traguitos. Yo me tomé una copita de vino, porque como estoy embarazada no puedo tomar. Bueno, me tomé una copita de vino. Él pidió jugo de naranja, él no quería tomar. Él no bebe alcohol. No bebo alcohol. No bebe alcohol. Tú no bebes alcohol. Por eso no soy chévere, no caigo bien, porque no tomo alcohol. Fue al baño. En ese momento que él fue al baño, mis amigos le echaron nada más 2 copitas de vodka. Como una garrafa, no fue 2 copitas, fueron una garrafa. 2 copitas de vodka. Él regresó del baño, empezó a tomar su jugo y realmente no le hizo efecto. O sea, él le tomaba y como si nada, él no decía nada, ni que sentía ni nada. Pero al rato, no sé, de repente se puso a estar bromeando con los muchachos, a tocarme la pancita, que esto, que el otro, y bueno. Hizo efecto el licor, que por eso no toma. Empezó a tomarle lo de los muchachos y empezó a tomar y le decía al mesero que le trajera más y le trajera y él seguía tomando. Llegó un momento que él empezó a botar los vasos, no sé, se volvió como loco y empezó a vomitar. Se emborrachó. Le cayó mal. Sí, el security llegó y dijo, ¿pero qué pasa aquí? Y nosotros, bueno, no se preocupe, nosotros lo vamos a sacar. Por lo su sacamos. culpa. O por la culpa de los amigos. Vamos a ver qué pasó. Lo sacaron y ¿qué hicieron? Lo sacamos hasta el carro, lo dejamos ahí y yo encendí el carro hasta mitad del suite para que él cogiera aire en lo que yo iba a pagar la cuenta. Cuando yo regreso a pagar la cuenta, uno de los securities llega y me dice, mira, en el carro creo que hay algún policía. Y yo le digo, ¿cómo así? Sí, ve rápido. Yo fui rápido al carro y veo que se lo están llevando. Yo trato de explicarle al policía y él me dice, no, todo lo que tengas que decir tienes que decirlo en la estación de policía. Yo llego a la estación de policía y me dicen que desde que él está con alcohol en su cabeza y desde que el carro está medio encendido, eso ya es una felonía. Bueno,
Me pedían $1000 de fianza, llamé a su hermana, listo, tranquila, no te preocupes, esos $1000 yo llego mañana, porque él salía a las 24 horas. Cuando él salió a las 24 horas, yo estaba esperándolo fuera de la estación, quería abrazarlo, doctora, él no quiso que yo lo abrazara. Llegué pero mi amor, ¿qué pasa? Y él, no quiero verte, vete de aquí. Bueno, él se fue con su hermana, yo me fui para mi trabajo. Cuando regreso, encuentro todo empacado, todas mis cosas al apartamento, entro y yo, wow, ¿pero qué pasó aquí? Y él, no te quiero ver, que por tu culpa pasó esto, que no sé qué, y yo, pero por favor, hablemos, te dije hablemos, y él no me quiso escuchar, y yo, hablemos, mi amor, nosotros podemos tener una solución, somos dos personas, podemos salir adelante, podemos trabajar. Doctora, yo lo amo, yo necesito que usted nos ayude. ¿De quién fue la idea de llevarlo al auto? Realmente, bueno, como el security nos dijo que por favor lo sacáramos, pero como yo no había pagado la cuenta... ¿De sus amigos, doctora? Pero nadie se pudo quedar con él en el auto mientras tú pagabas la cuenta. No, o sea, él se quedó ahí, mi amigo y yo nos fuimos a pagar la cuenta. Y, ¿Cuántos amigos habían ahí? Habíamos 4, los demás se quedaron ahí y querían seguir. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Alberto, respondes a la demanda. No se vayan, regresamos enseguida. Cuando tú vienes del baño y agarras tu jugo y haces así, bebes el primer sorbo, ¿no te percataste de que había alcohol en tu jugo? No lo sentí. ¡Caso cerrado! Stephanie demanda a su novio Alberto. Exnovio. Ok, él dice exnovio. Y exige una terapia de pareja para intentar reconciliarse a raíz de un evento que ocurrió que le ha causado daños a él bastante serios. Ella está embarazada, lo ama, le ha pedido excusa, le ha pedido perdón y quiere reconciliarse con él. Ok, Alberto, ¿cómo respondes? Ok, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Doctora, yo estoy hoy aquí realmente para que usted me ayude de igual forma. Me ayude en el sentido de que yo no quiero saber nada de ella. Yo a ella, yo la amé o la amo. La adoré, yo daba mi vida por ella y más por ese niño que viene en camino, que son mis ojos. Yo sé que me sigue Cuando amando. ella, déjame hablar, cuando ella me dijo que estaba embarazada fue la felicidad más grande de mi vida. ¿Ok? Pero, doctora, usted nada más se imagina estar en un vehículo, ¿ok? Adicionalmente a eso de estar en un vehículo, que te toquen el vidrio y que esa persona, cuando tú miras, es un oficial de policía, que cabe destacar, no sabía ni siquiera dónde estaba. O sea, llegó un momento en que el olor me cargaba loco porque yo no aguanto el licor. ¿Por qué tú no bebes? Yo le voy a decir por qué, doctora. Yo tengo una cosa increíble en mi vida, además de mi hijo que viene en camino, son mis dos padres. Mis dos padres son lo más sagrado que yo tengo en mi vida. Ellos fueron lo que me dieron y lo que hicieron que yo llegara a donde estoy ahorita. Lamentablemente ellos nunca aceptaron que tenían problemas con el licor. Y todo eso lo sufrí yo. Y desde ese momento yo dije, yo no tomo más. Yo no agarro un vaso de licor. Y eso ella lo sabía, que era lo peor de todo. Ok, pero dime esto, Alberto. Fíjate. Cuando tú vienes del baño y agarras tu jugo y haces así, bebes el primer sorbo, ¿no te percataste de que había alcohol en tu jugo? No lo sentí. ¿No lo sentiste? De verdad no lo sentí. Ok, Sí, es posible, solamente la fueron vodka no dos se siente gotitas. tan fácil. Exactamente. Seamos realistas. Ok, perfecto. Pero el problema no es ese, doctora. ¿Cuál es el problema? El problema es que ella, a sabiendas de todo lo que yo he pasado y todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo pasé, Pero yo pasó no sabía que sobre el esto respeto, iba a abusó quedarse de la así. confianza Yo no sabía al que esto iba a permitir que estar sus así, de amigos, verdad, que sus perdóname. amigos me hicieran una broma que causó $5,000 de gastos. Pero podemos gastos. seguir adelante juntos, podemos Doctora, pagarlo juntos. una broma que adicionalmente a eso, ¿ok? Yo estoy en un programa que se llama DACA, que me dan una visa de estudiante, ¿ok? Y yo no sé si ahora lo que yo la vaya a renovar, que tengo que renovarla, no hace nada. Eso me aparece en el sistema. Adicionalmente a eso tengo cantidades de horas de servicio comunitario. Tengo récord criminal.
¿ok? En mi espíritu. Yo quería un futuro en este país. Yo quería un futuro. Y mi futuro era con ella y su niño. Pero yo no puedo soportar eso. ¿Por qué? Por un simple juego me dañaron la vida. Ahora en Venezuela Solo todo el le mundo fue cree que una yo soy un broma, alcohólico. Una broma estúpida, perdona. Bueno, a mí qué me importa. Primero, a ti no te tiene que importar lo que la gente en Venezuela piensa de ti. Olvídate de eso. ¿Ok? Porque los hechos aquí están claros. Ya sabemos que tú no eres un alcohólico, que tú ni siquiera eres bebedor, que fue una broma que te jugaron. Y aquí lo peor del caso es que ella pensó que estaba haciendo lo correcto. Cuando te sacó la disco, te pone dentro del carro, te prende el aire para que no te ahogues y va corriendo a pagar la cuenta para llevarte a la casa. Ok, doctora, el problema es que lo correcto dañó mi vida. Yo lo entiendo. ¿Cómo resuelven eso? No dañó tu vida, viene un Ahora hijo le en pregunto, camino. ok, viene un hijo en comida, es magnífico. Magnífico, Sí, yo lo doctora, tengo entiendo. un testigo. Yo lo entiendo que viene un hijo en camino y es mi vida. Doctora, pero todo lo que yo estoy pasando en estos momentos es demasiado difícil y no cualquier persona lo soporta, no cualquiera persona sale adelante. Sí, pero y tienes por que culpa pensar de que a ella. quien está no fue nada más culpa de... Sí, fue Ella lo culpa... permitió. Sí, ella lo permitió. Pero no lo hice en mala voluntad. Y tú también, hasta cierto punto. Los dos, ¿quién tiene testigo? Yo tengo testigo. Los dos tienen testigos. Vamos a hacer un receso. A la vuelta recibimos los testigos, nuestros expertos, y le daremos una solución a este caso. Entonces ella estaba diciendo que alguna vez iba a hacer, que le iba a agregar un poco de alcohol a su bebida para ver que si se ponía a bailar. Si usted va manejando por la carretera y dice, uy, me tomé uno de más, déjame echarme a un ladito aquí a esperar a que se me pase. Claro que sí. ¿Qué pasaría? Así es, doctor. ¿Iría preso? Caso cerrado. Continuamos con el caso de Stephanie y Alberto, una pareja que llevan un año juntos. Ella tiene 2 meses de embarazo, se iban a casar. Y un día de la celebración de su cumpleaños pasó un evento que le cambió la vida a él, al punto de que él ha roto con ella. La ama, pero está decepcionado por la falta de consideración o, no sé, de pensamiento de su novia. Ok. Vamos a pasar a los testigos, a todos los testigos. Y yo me pregunto, si alguien se hubiera quedado con él en el carro, ¿cómo se hubieran No es lo evitado? peor, doctora, es que me ponen en el asiento del piloto. Ok. ¿Quién es tu testigo? César. César. Ok. Su mejor amigo. Dime. Bueno, Vivíamos juntos, mi nombre es en el mismo César. apartamento. Yo soy el testigo de mi amiga aquí. Y pues yo primero quiero decirle muchísimas disculpas por lo que el amigo Alberto acaba de suceder. No, no acepto tus disculpas. Ok, como tú quieras. Pero yo estuve en esa noche, eso es muy difícil, yo me imagino por la situación que le está pasando, pero yo lo voy a decir sincero y yo soy un hombre de palabra. El amor, o sea, de una mujer como ella no se compra con $5,000, con Es que no son nada. los $5,000. Ya va, aparte de es eso, el récord, aparte de es eso- todo lo que me sucedió, que aparte tengo mi licencia vencida por 1 año. Oye, dime una cosa, ¿tú estabas allí esa noche? Sí, yo ¿Y tú estaba. fuiste el que le echaste el alcohol a él? Yo no fui el que se lo eché, pero Pero yo lo estuve permitió. y vi quién fue lo fi. Y sí, dale, yo lo permití, te pana. ¿Y te Todos parece bien pensamos que eso? fue una broma, todos pensamos que fue una broma. Una broma que me costó Nadie $5,000. consideró Una que hubiera broma sido que buena me idea costó quedarse en el auto con él en lo que se iba a pagar la cuenta. Pero es que no pensamos que, o sea, ¿cómo le digo? No fue una mala intención. Nadie No, quiso hacerlo de no mala fue una mala Sí, intención. Nadie pero el quiso camino tirarlo al ahí. infierno está hecho con buenas intenciones. Ese es el problema en este mundo. ¿Algo más que me quieras decir? Que mi amiga está sufriendo. No, ya esa ella parte tiene ya la su sé. hijo, Perfecto. está ¿Algo tomando más? pastillas. Hechos, no me hables de tus sentimientos y eso. Hechos, algo de hechos. ¿Sí o no? No, El o hecho sea, su es- bebé, perfecto. su El hecho bebé. es que me ¿Cómo dañaron podemos- mi vida, ese es el hecho. Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Julia. Yo vengo aquí a acompañar a mi amigo Alberto. Y me da mucho dolor también por la criatura que viene en camino de Stephanie. Pero de verdad yo considero que el amor sí existe. Pero el amor no debe ser condicionado.
Si de verdad tú amabas a mi amigo Alberto, tú nunca debiste haber hecho que él bebiera. No debes de venir acá. No me parece. Yo muy bien recuerdo una vez. Yo muy bien recuerdo una vez que estábamos en el que sí me interesa, por eso Una está vez aquí estábamos en apoyando. el college y recuerdo una discusión que ellos tuvieron porque a Stephanie le molestaba el hecho de que No tiene Alberto por qué no venir a decir bebe. nuestros problemas. Entonces ella estaba diciendo que alguna vez iba a hacer que le iba a agregar un poco de alcohol a su bebida para ver que si se ponía a bailar, si se ponía un O sea, poco que más este es un alegre. tema entre porque ellos exacto, o sea, ella no conocido. lo acepta tal cual como él es. Ok. Lo cual no me parece. Entonces Exactamente. ahora mira todas las Cállate la consecuencias boca, que y lo le peor, dio Estefanía por culpa de está ella. enamorada. ¡Silencio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! No es que está ¡Silencio! enamorada. ¡Ok! No es que está enamorada. No estás Simplemente, Ya. simplemente Tú no es sabes que lo ese que amor, Los expertos. ese amor y ese juego La permitió doctora que Madeline me dañara Hernández, el mi doctor vida Ángel Leal. totalmente. $5.000, eso está en la calle. hay que Detective buscarlo. Peña. No son los $5.000. No son los $5.000. No son los $5.000. Espérate, no son los $5.000. Doctora, el problema es todo lo que acarré estos $5.000. No son los $5.000. Yo no entiendo. Ok, es mi vida. Alberto, créeme que yo estuviera tan exaltada como tú. Créemelo. Doctor, ahora imagínese una cosa. Yo necesito renovar mi estadía aquí. Yo entré legal a este país. Ya. Yo entré legal a este país. Ahora, imagínese usted que lo más preciado que yo tengo es ese niño que viene en camino y a mí me deporten a Venezuela. Ok. ¿Qué hago yo? Hablemos con el doctor Leal. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. El tema es serio. Él tiene una acción diferida para los jóvenes que hayan entrado durante minoría, popularmente conocido como lo de los Dreamers. No es una visa, es simplemente una estadía autorizada con permiso de trabajo. Ok. Por eso tuvo la licencia de conducir. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que para calificar para este beneficio no puede ser convicto de lo que es considerado un delito menor significativamente serio. El DUI es específicamente listado como tal delito. Por lo tanto, lo descalificaría para este beneficio. Cuando este caso vaya a juicio, Sí, sí. yo creo que el juez que escuche este caso va a tomar en consideración Sí. los hechos que ocurrieron aquí. Exacto. Él no actuó con la irresponsabilidad de manejar ebrio. O sea, y creo que eso es lo que viera la fiscalía. Estoy muy de acuerdo con usted, doctor. Si usted fuera el policía de este caso, testificaría... Claro, bueno, cuando me lo explican así en una corte, todo el mundo está no están tomados. Imagínate, ahora fuera de una discoteca, y ya estuvieron tomando, el muchacho estaba vomitado. No le puedo poner la culpa Ni al oficial siquiera que no lo sabía dónde creó. estaba. Pero yo realmente, al escuchar todo, sí, él nunca tuvo la intención de manejar el carro. Él fue puesto en esa posición. La intención de él nunca fue manejar. Yo no sé cómo un fiscal o un juez lo puede encontrar culpable, no es así. Ahora bien, es importante que todo el mundo sepa que si estás bajo la influencia del alcohol, no puedes estar en posesión de un auto y la llave. Así es. Si usted va manejando por la carretera y dice, uy, me tomé uno de más, déjame echarme a un ladito aquí a esperar a que se me pase. Claro que sí. ¿Qué así- pasaría? Así es, doctor. Iría preso. Si estaciona el carro al lado de la carretera y luce como si lo manejaste ahí y lo paraste, puede ser Estabas arrestado. manejando. En la Florida es ¿Cómo así. llegaste aquí? Claro, en la Florida es así. En California es diferente. En California el carro tiene que estar conduciendo el carro para ser arrestado. O sea, en California sí puedes parar borracho y no El te van a oficial- hacer nada. El oficial tiene que ver manejando. Pero en la Florida no. Es diferente, En la más Florida estricta la es ley. diferente. O Así sea que es. cada estado tiene sus leyes y cada cual debe saber cuáles son las leyes del estado donde reside para saber a qué atenerse. Ok. Ahora, doctora, ¿usted cree que él esté justificado a tomar esta acción hacia su pareja? Yo creo que A sí. quien él ama. Porque él la ama. Pero el amor no es suficiente para tener una relación. Para ser feliz en una relación se necesitan otras cosas. Por ejemplo, la confianza, el respeto. Y creo que eso faltó mucho por parte de la muchacha. Él no se sintió que estaba en confianza de ella. Y también yo creo que de cierta manera ella le faltó el respeto al historial y al pasado que él tuvo, sabiendo que sus padres tenían este problema con el alcohol. Así que él la puede querer. Si él quiere intentar reconciliarse con en esta relación, sí se puede hacer. Yo creo que en este momento él está muy herido y necesita un poquito más de tiempo. Vengan acá los dos un momentico, los dos vengan acá. Vengan acá. Levanta la mano la gente del público que quieren, que piensen que ellos deben de reconciliarse. Los que piensan que deben reconciliarse. Mira para atrás, Alberto.
Ok, levante la mano los que piensan que no, que él tiene la razón y no deben reconciliarse. 1, 2, 3. Ok. ¿Qué edad tú tienes? 23, doctora. ¿Y tú? 25. Son adultos. Así uno aprende en esta vida. A veces las lecciones son difíciles. Sí, doctora. Yo hay una cosa que veo aquí positiva de parte de ella. Su remordimiento, su arrepentimiento. Hay quienes pudieran tomar la postura de decirte, mira, yo hice lo mejor por ti. Yo te puse en el carro, fui a pagar la cuenta, te iba a llevar rápidamente, es verdad, perdóname. Yo hubiera querido que tú te tomaras un trago de vez en cuando. Pero tengo que aprender a respetar. Ella debiera tomar esa postura que no ha tomado hasta ahora. Quizás esto es una lección fuerte para ambos. Pero yo te voy a decir algo. Dentro de todo lo que me han dicho ustedes, me percato de que entre ustedes realmente hay un sentimiento lindo y puro. Y más allá de eso, hay una criatura en camino, que para ti es bien importante. Estás viendo que las posibilidades de no perder tu estatus son buenas. Yo te exhortaría a que te tomes tu tiempo, pero que quizás le des la oportunidad a ella, porque juntos se aprenden muchas cosas. Y yo creo que esto ha sido un escarmiento grande para ti, pero para ella mucho más, al final. ¿Lo puedes considerar, por lo menos? Por favor. Sí. Ok. ¿Se puede dar un besito? Gracias, doctora. ¡Viva el amor! Le concedo la demanda a la demandante. Dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo.